Buenas, profesor. Soy Oscar Valencia del sexto G y estamos aquí con la demostración del reporte de la práctica 4, que es el teclado matricial. Y esta práctica pues la hicimos con ya lo que es con los microcontroladores y microprocesadores, con el Atmega 328P, y vamos a hacer la demostración. El objetivo principal de lo que vamos a hacer con esta práctica es vamos a tener un display y un teclado matricial. Y este es leer un valor decimal entre 0 y 9, es decir, como si fuera una calculadora. Tiene que aparecer en el display del 1, 2, 3 hasta el 9, después 0, y después tenemos dos caracteres especiales, que es el menos y el igual. Y después tenemos que tener nosotros como adicional, son los caracteres personalizados, que van a ser 4. En mi caso, van a ser la O de mi nombre, la I también, la V y la G. Bueno, para el marco teórico tenemos que es un teclado matricial. Es una matriz de filas y columnas donde se colocan interruptores en las intersecciones. Al presionar una tecla se cierra un circuito entre una fila y una columna. Esto es muy específico, permitiendo detectar que la tecla fue pulsada. Después tenemos en el display de 7 segmentos, va a ser en cátodo común. Y este es un dispositivo de salida visual que se utiliza para demostrar los dígitos y algunos caracteres alfanuméricos mediante la activación de combinaciones de 7 LEDs dispuestos en forma de 8, es decir, que cada segmento va del A hasta el G y va siendo una rayita cada letra. Y después, para controlar estos dispositivos vamos a utilizar el microcontrolador Atmega 328P, configurando con los puertos de entrada y salida, utilizando tablas en memoria para asignar códigos binarios, tanto las combinaciones de teclado como las formas gráficas del display. Esto va a ser, vamos también a utilizar lo que es el Arduino Uno. Y las salidas del Arduino Uno del puerto D van a ser lo que es la de esta del teclado matricial. Las de estos puertos del 0 al 4, del 0 al 3, perdón, van a ser lo que es las columnas, y ya del 0 al 7, del 4, perdón, al 7, van a ser lo que son las filas del teclado. Después tenemos lo que es la salida del compuerto C del Arduino Uno, van a ser lo del display, y solo un de este apartado del compuerto B, que es el PB0, va a ser el segmento G, ya de lo del display. Y a continuación, pues vamos a pasar ya con el desarrollo. Aquí ya tenemos lo que es el main de mi programa, que tenemos ya incluido con la librería de este Atmega 328. Después tenemos un DSEC, un OR. Ya después tenemos los de estos de comandos o los registros pues de la tabla, que es el tabla teclado, guarda los valores únicos que se leen al presionar cada tecla. Después tabla display, define el patrón binario para mostrar cada número, símbolo o el display. Después ya, como les había mencionado, se configura el puerto del Arduino Uno. Las filas PD7 al PD4 son como salidas y las columnas PD3 y PD0 como entradas. Después el puerto C se utiliza para controlar los segmentos de la A a la F, y el puerto B controla el segmento G del display. Y ya tenemos un mail up. Y a continuación, pues aquí ya tenemos lo que es el teclado anterior. Se hace en el registro 19 con el def. En el display actual se registra en el registro 20. El temporizador en el registro 21, la escritura D, registro 22, lectura D, registro 23, puerto C, registro 24, el índice, registro 17, el valor leído en el registro 18. Después tenemos nuestro setup con el CLR. Tenemos la tecla anterior, el display actual, la escritura del puerto C, aquí ya va a ser lo del display. Y tenemos un apuntador en el X de este high, pues la tabla del teclado donde va a ir la primera de este fila. Después el XL load, la tabla del teclado. Y aquí tenemos lo que nos va a ir en el segmento. En la primera fila nos tiene que aparecer en el teclado 1, 2, 3 y una O, que en mi caso pues es de mi nombre, Oscar. Después en la fila 2 nos tiene que aparecer 4, 5, 6 y la I de mi segundo nombre. Fila 3 nos tiene que aparecer 7, 8, 9, la V de mi apellido. Fila 4, menos, 0, igual y G de mi otro apellido. Y ya también se apunta en el apuntador en este ya Y, que es en el high, tabla display, y después el low, tabla display. Ya después en el formato de las columnas, y para que nos aparezca en el display, pues ya tenemos asignado lo que es cada uno en un apuntador Y. Del 1, 2 y 3 lo que se va a representar en el segmento, en los segmentos, perdón, del display de cátodo común. Y así, y ya después tenemos aquí lo que son las salidas y entradas del Arduino para los filas y columnas,
para los segmentos, y ya nomás para el segmento G lo tenemos nomás en un puerto B. Y ya pues tenemos lo que es el main loop, va con los temporizadores, cómo los va a escanear y todo, y va a ser un loop que va a repetir hasta que el teclado nos dé lo asignado. Después nos pasamos ya a lo que es escanear. Tenemos la lectura P del pin, con un apuntador Z en la tabla high, y después tenemos ya pues se detecta una nueva tecla que es el índice de recuperación del patrón correspondiente a la tecla display y se actualizan los puertos para encender los segmentos correctos. Después el bit más significativo del patrón se usa para controlar el segmento G, y aquí lo separa los bits del segmento G, y ya pues hace todo lo demostrado. Aquí en mi descripción de errores tuve varios errores. Primeramente, en el código, nos vamos a pasar aquí a la simulación en Proteus. Teníamos, bueno, mi principal error fueron las entradas. Primero las declaré las entradas del puerto B para los segmentos y una del puerto C, que sería 0 como el segmento G, y de aquí del 8 al 13 del puerto B era de los segmentos A a la F, pero no me marcaba bien en el display, me mandaba error porque ni siquiera me aparecía el segmento G, y pues a veces como se apagaba, se prendía. Después otros de los errores más comunes es simulando aquí en la práctica. Un decir, al principio pues me salía bien y todo, el código está bien, hasta eso, pero le doy a simular y, por ejemplo, le aprieto al 3 y se devuelve al 0, le aprieto al 4 y se devuelve así. O sea, esto está bien, pero no sé si ya pues le había preguntado a usted, profe, que ya es como un error del mismo Proteus, pero el código en sí está bien. Y eso se puede decir que son los errores más comunes. Y ya pasándonos a los resultados, pues también aquí ya tenemos lo que les venía diciendo, ya jala bien el código, me representa todo, pero aquí en la simulación sí falla un poco, pero se puede ver que sí salen los de estos. Y a continuación, pues ya les voy a mostrar lo que es el video de la práctica en físico. Ya después, como conclusiones, pues esta práctica me permitió tanto saber cómo manejar un teclado matricial y pues cómo comprenderlos, también utilizando lo de este cátodo común, porque yo no más, o sea, está más fácil porque lo puedes conectar a tierra, al GND, y pues yo en sí había nomás usado del otro, del ánodo. Y pues esto quedó bien porque ya tenemos una idea de cómo hacer como tipo calculadora para las siguientes prácticas o futuras. Y además pues aprendí la importancia del control de los errores, de optimizar el código para obtener funcionamiento estable y eficiente del sistema. Y ya al final pues los dejo con las bibliografías.